Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos hablas a nuestras vidas, a nuestros corazones, con, Señor, cada ejemplo, con cada uno de los mandatos que encontramos en ella también. Y hoy rogamos, Señor, para que seas tú quien nos dirija también, Señor. Damos gracias, bendice tu palabra, la exposición y nuestros corazones con ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, ¿recuerdan ustedes lo que había pasado el domingo anterior que estudiamos Vida de Cristo? Vimos el llamado a Leví, a Mateo. Y ahí, viendo un poquito lo que sucede, o sea, cuando Jesús llama a Mateo, sigue inmediatamente ese texto. Y vamos a leer ahí en Lucas 5, del 33 al 39, para entrar un poquito ahí en el contexto. Fíjense en el versículo 27, es donde está el llamamiento de Leví. Termina el versículo 32, no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y dice el versículo 33, entonces le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Hubo ocasiones donde Cristo intervino para defender a sus discípulos. En este caso fue uno de ellos. Los discípulos, Jesús les enseñaba a los discípulos, ellos empezaban a vivir de una forma, y aun cuando iban aprendiendo, iban dejando cosas de cómo eran. Tenían que ir transformando sus vidas. En muchas ocasiones también hubo otros que los acusaban, y nosotros sabemos que somos muy buenos también para acusar, somos muy buenos para juzgar. Es muy fácil que veamos el pecado de otra persona y lo juzguemos, pero a veces es un poco más difícil que juzguemos nuestra vida. Por lo regular no lo hacemos así de esa misma manera. Este pasaje, no sé si ustedes se dan cuenta también en qué otros evangelios está. La mayoría de las Biblias tiene lo que se llaman los pasajes paralelos. Los pasajes paralelos, por ejemplo, no sé cómo tengas tú en tu Biblia, pero la mía dice la pregunta sobre el ayuno. ¿Sí lo tienes así? Quizás diferentes Biblias, esa no es parte de la Biblia, ese título lo agregaron los editores de la Biblia, y nos ayuda un poco para saber de qué se trata el pasaje. Y ahí tenemos los pasajes paralelos. ¿Cuáles son? Mateo 9 y Marcos 2. Aquí en Lucas dice que le dijeron, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces? Pero fíjate, si tú lees los pasajes de Mateo y de Marcos, en Mateo dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan. Y si tú lees en Marcos, se agrega alguien más. Dice Marcos 2:18, y te fijas, no hay contradicción, son complementarios. Un evangelio agrega información que a lo mejor todos los evangelios omitió. En este caso, Mateo es el que estaba allí. Recuerda que Mateo fue en su casa, ese banquete. Él había omitido que él había organizado un banquete, porque él mismo lo organizó, entonces los demás sí lo mencionaron. Aquí Mateo dice que los discípulos de Juan, y Marcos agrega los discípulos de Juan, ¿y quién? Y los de los fariseos. Entonces dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, los discípulos no ayunan? Parece ser que son los discípulos de Juan los que inician la queja. Ahora, Juan el Bautista, ¿recuerdas, regresando un poquito más en las lecciones que hemos visto, cuando él bautizaba, él vio a Jesús y señaló, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Y algunos discípulos de Juan siguieron a Jesús, entre ellos Juan el evangelista. Ahora, otros discípulos de Juan evidentemente no siguieron a Jesús. Aquí en este momento parece ser que son estos otros que empiezan a ver la diferencia. ¿Por qué ellos son así, ¿por qué nosotros sí ayunamos y ustedes no?
Y los fariseos, instigosos, como ya vemos que estaban viendo, que estaban siguiendo a Jesús para acusarle, posiblemente, no sé, también ellos instigaron a los discípulos de Juan para decir, ¿ya viste? ¿Ya viste que está haciendo, cómo ellos no ayunan? O sea, son menos espirituales. Es más espiritual y que ayuna. ¿Recuerdan que vimos la definición de legalismo? Legalismo no es que existan leyes. La Biblia no es un libro anárquico que ataque la ley. La Biblia lo que dice claramente es que por la ley, por guardar la ley, no seremos salvos. Pero no dice que la ley sea mala. Dice que Jesús vino a abrogar el acta de los decretos que estaban en nuestra contra. Es decir, esa lista de faltas en nuestra contra que decía, ¿cuál era? Falló en esto, en esto, en esto, en esto. Y abrogó esa lista. Pero la Biblia contiene ley. La Biblia contiene grandes leyes como el amar los unos a otros, el amar a Dios con todo el corazón, el respetar las autoridades, someterse a la autoridad. Y cuando dice sométase toda persona a las autoridades superiores, ¿qué está diciendo? Sométete a la ley. Entonces, legalismo no significa que existan leyes. No significa tampoco que tengamos que legislar ciertas cosas, ya sea a nivel civil o a nivel eclesiástico. ¿Qué significa legalismo? Sentirme mejor que los demás porque yo sí. Porque yo sí hago esto. Porque yo sí hago aquello. Yo sí ayuno. Y soy mejor que tú. Yo sí guardo. Si los fariseos no se lavaban muchas veces, no comían. Teníamos un pasaje también. Entonces, eso es legalismo. Legalismo es el que se justifica por la ley. Y si empezamos a analizar nuestras vidas, todos tenemos un pequeño o un gran fariseo dentro de nosotros. Somos legalistas a cierto punto. A veces nos gusta mirar a alguien que hace las cosas más mal que nosotros para que yo luzca, ¿no? A veces nos gusta también recalcar los errores de los demás porque así ya no se notan los míos. Y tratamos de desviar la mirada de nuestra viga para que todos se enfoquen en la paja del hermano. Eso es el legalismo. Es básicamente una actitud de autojustificable. Ahora, ¿en qué lugar de la Biblia? Ayúdenme un poquito, no quiero nada más quiero que lo piensen. No sé si alguien quiere responder algo, pero ¿han encontrado algún lugar en la Biblia donde la Biblia mande a ayunar? Sí lo hay. Sí lo hay. Pero una vez. O sea, no es común. El que me dice no es una respuesta lógica, porque realmente no parece. El único lugar donde se ordena ayunar es el día de la expiación. El judío, el día de la expiación. Dice Levítico 23, 27 al 32, a los 10 días del mes séptimo será día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Es todo lo que dice. Versículo 32, día de reposo será vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando los 9 días del mes de la tarde, por la tarde guardaréis vuestro reposo. ¿Cómo vamos a afligir nuestras almas? Dijeron los judíos, ¿cómo vamos? Ese es el único mandato a ayunar. Ahora, ¿es malo ayunar? Jesús ayunó. Si nosotros tomamos el principio y seguir el ayuno de una persona, podríamos aplicarlo así, pero mandato como tal no lo vas a encontrar. Nosotros no celebramos el día de la expiación. No vamos al templo con un cordero, con un macho cabrío, para sacrificarlo. Entonces no hacemos ese acto como tal. Ahora, encontramos personajes en la Biblia, por ejemplo Moisés, que ayunó 40 días, Jesús ayunó 40 días, y hay muchos que aplican como principio el ayuno. A mí me gustaría hoy tomar un tiempo para analizar un poquito este tema, porque es muy controversial, es importante que lo entendamos y es práctico también para nosotros el tema del ayuno. El tema aquí principal con los fariseos era que ellos lo hacían arbitrariamente, es decir, ellos ayunaban por cualquier cosa. ¿Y qué hacían cuando ayunaban? Se demacraban, mostraban que estaban ayunando o sea, era evidente que estaban ayunando. Entonces, ante esto, cuando vienen y le preguntan ¿por qué
los discípulos de Juan ayunan muchas veces. ¿Cómo muchas veces? O sea, además del día de la expiación, ayunaban el día del Kippur, o sea, diferentes fiestas había ayuno para los judíos. Y los discípulos de Jesús no ayunaban. La respuesta de Jesús nos aclara también algunas cosas. Con dos parábolas que vamos a encontrar acá, él muestra que en esta nueva época de Jesús con sus discípulos no hacía falta practicarlo. Se practicaría más adelante, pero no iba a ser necesario como tal, excepto que se hacen en ocasiones especiales. Fíjate, versículo 34. Jesús contestó: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo esté con ellos? Es decir, organizan un festín, un banquete por una boda. ¿Qué se esperan en ese banquete? Comida. No se espera que vengan, vamos a celebrar ayunando. Les invitamos a una boda y para que salga barato les voy a... Es una boda de ayuno. Acá no va. Y va a ser ayuno y oración. Entonces, esa sería una buena técnica, ¿verdad? Que uno va a decir, ya sé cómo lo voy a hacer. Bueno. Sí, ahora para el aniversario de la iglesia, una reunión de ayuno, y nos ahorramos los 100 pesos por persona para no pagar la comida, ¿verdad? Entonces, ahora, en una fiesta es esperado que haya un banquete, que haya gozo, que haya, ¿por qué se llama un banquete? La idea de un banquete es satisfacción. Estoy satisfecho. Esa es la idea, ofrecer satisfacción a la gente. Cuando un rey, por ejemplo, en tiempos de los reyes en la Biblia, vemos nosotros que hacía una fiesta, ellos solían ofrecer, en un momento vemos algunos que les daban a cada una torta de pasas, una porción de carne, solían ofrecer a toda la gente para que la gente estuviera contenta, una porción de vino, que hubiese alegría, que hubiese satisfacción con la gente. Como decía también de Roma, a Roma le decían que Roma, ¿qué le daba al pueblo? Pan y circo. Que los mantuviera contentos. Mientras estén contentos, pan y circo, ya no van a haber problemas. Pero, ¿sabes? Dice aquí Jesús, hablando ya, regresando al pasaje, que mientras está el novio, no hay necesidad de ayunar. Y en ese momento, el novio es Cristo. Él está allí con ellos. Tienen razón para estar gozosos, no para estar ayunando. Pero dice el versículo 35, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Esta es una sección del mensaje de hoy. A mí me gustaría que nos entremos y veamos aquí algunas lecciones en cuanto al ayuno. Pero repasando un poquito, porque es este evento, ¿dónde ocurre? En la casa de Mateo, ahí en ese banquete. Es decir, Mateo ofreció un banquete. ¿Quiénes estaban ahí? Había saduceos, cobradores de impuestos, pecadores, y los discípulos de Juan, instigados por los fariseos, son los que vienen a reclamar: ¿te juntas con pecadores? ¿Te acuerdas? ¿Qué contestó Jesús ante esa? ¿Por qué comes y bebes con pecadores? Entonces Jesús se comparó con un ¿qué? Con un doctor, con un médico. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Si los fariseos se consideran sanos, no me van a buscar. Pero estos hombres que saben que tienen necesidad espiritual, me están buscando. Yo no sé cómo está tu necesidad espiritual y qué tan enfermo te sientes espiritualmente. Pero cuando te empiezas a sentir sano, dejas de buscar al Señor. Ya soy bastante santo, ya estoy bien, mi fariseo interno está grandote. Entonces ya no necesito tanto mi lectura bíblica. Ya, ¿para qué oro? Si yo puedo levantar, yo sé lo que tengo que hacer, sé mi dinámica del día, todas mis responsabilidades, yo lo sé hacer muy bien. Y ya dejaste de orar. Y es cuando tienes que darte cuenta que de tu necesidad. Ora por las cosas que tú
haces diariamente? Levántate y ora, presenta ante Dios tu día, mientras caminas, ora, en todo momento, ora, depende de Él, porque estás enfermo, estamos enfermos y necesitamos de nuestro médico. Así que Él respondió. Los fariseos estaban cerca para criticar y Jesús defendió a sus discípulos y defendió su forma de actuar, primero comparándose con un médico. En segundo lugar, ahora, en el tema de hoy, se comparó con un esposo gozoso, que invitó a los hambrientos y a los tristes a una fiesta. Y para los escribas, para los fariseos, para escribas y fariseos la religión era un funeral, pero para Jesús era una fiesta. Era una fiesta de bodas. ¿Para ti qué es ser cristiano? ¿Qué es venir a la iglesia? ¿Qué es congregarte? ¿Qué significa para ti abrir la Biblia y leer? Un funeral, una fiesta. La tercera ilustración que vamos a dejar para el final, la primera la vimos en el sermón pasado, el médico. La segunda la estamos viendo ahorita, que es el esposo. Y la tercera la vamos a ver al final del estudio, también es corta. Se comparó con lo nuevo y habla de lo nuevo y lo viejo. Ya vamos a llegar ahí. Pero estamos todavía en el tema de lo del esposo y el concepto del ayuno. Me gustaría a mí tocarlo, porque hay algunos conceptos erróneos en cuanto al ayuno. Uno es el ascetismo. ¿Qué es ascetismo? Muy parecido, el primero y el segundo. El otro es chantaje espiritual. Pero ascetismo es una práctica originada por la creencia de que lo espiritual y lo físico eran los opuestos. El ascetismo significa que yo soy un ser espiritual, pero también tengo cuerpo. Entonces los ascetistas, entre ellos gnósticos y algunos otros más, enseñaban que la carne es mala. Pero hablando de esto, o sea, el cuerpo es malo, tiene deseos. Entonces, ¿qué hay que hacer con los deseos? Reprimirlos y golpearlos. Entonces, ¿qué hacían los ascetistas? Se flagelaban. Todos hemos escuchado algunas historias, ¿no?, de esos monjes que agarraban sus látigos y se empezaban a golpear y a golpear. O todos sabemos acerca de esas procesiones donde cargan cruces llenas de espinas o bolas llenas de espinas en la espalda. O todos hemos escuchado a aquellas personas que van en una peregrinación pensando en que ese dolor, sufrimiento, cansancio de la peregrinación, y a lo mejor si las últimas cuadras son de rodillas, mejor aún. Porque a Dios le gusta el sufrimiento del hombre, ¿no? ¿O qué acaso lo vas a convencer? Entonces, el ascetista lo que enseña es que esta carne es mala como tal y hay que castigarla. Ahora, es real algo. Esta carne ha sido afectada por el pecado. Y este cuerpo no puede presentarse delante de Dios personalmente. Su gloria nos mataría. ¿Quién puede ver a Dios sin vivir? Nadie. Y Dios nos dará un cuerpo nuevo para presentarnos ante Él. Pero ¿sabes una cosa? Nuestra lucha no es contra este cuerpo. Cuando Pablo decía ahí, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no significa que le estaba agarrando un látigo y golpearse, como lo interpretamos más adelante. Lo que estaba hablando era la lucha suya con la carne. Somos seres carnales. Pero esa parte de carne no se encuentra en mi cuerpo. Es una parte que está afectada del pecado interna, en mi alma. Ellos, los ascetistas, creían que al infligirse sufrimiento físico, perfeccionaban el espíritu, debilitaban el cuerpo, debilitaban la carne y entonces eran más santos. ¿Es esto así? ¿Es eso lo que la Biblia enseña? Porque hoy muchos cristianos lo que llegamos a creer. Que si yo sufro, voy a hacerme mejor. O Dios le va a gustar lo que estoy haciendo. Mira, Zacarías 7, si quieren lo leo yo porque a lo mejor me cuesta un poco encontrar, si quieren búsquenlo igual. Zacarías capítulo 7, versículos 1 al 7. Voy a empezar a leer, si lo encuentran les voy diciendo en qué versículo voy. Zacarías 7:1.
Está casi al final del Antiguo Testamento, Zacarías. Aconteció en el año cuarto del rey Darío, vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno. Y voy a explicarle un poquito. Versículo 3 dice que habían enviado a algunos y venían buscando a Dios, y dice que venían a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos, era una pregunta, y a los profetas. Y la pregunta que le estaban haciendo aquí a los profetas o a Dios mismo era, versículo 3, lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como lo hemos ya venido haciendo algunos años. Ya para esta fecha se hacía ayuno, no nada más el día de la expiación, sino que también el día que destruyeron el templo. Entonces el día de la destrucción del templo era un ayuno, y cada evento doloroso de la nación, en lugar de izar bandera a media asta, había ayuno nacional. Entonces preguntaban, lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos ya venido haciendo algunos años, porque ya habían reconstruido el templo. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, agrego, de cautiverio, habéis ayunado para mí. Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Estas preguntas son preguntas retóricas, están mostrando desaprobación de parte de Dios. ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de nuestros profetas primeros cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades a sus alrededores, y el Negev y la Céfela estaban habitados, y todo Israel estaba habitado, y Dios ya les había anticipado que iba a pasar todo esto? ¿Acaso ese ayuno lo hacían para Dios? ¿O acaso no comían para ellos mismos? Lo que está condenando aquí es justamente esa actitud del pueblo de Israel, particularmente que los fariseos continuaron de hacer el ayuno como si Dios se complaciera del sufrimiento humano. El ascetismo era muy común, y es muy común todavía, pero era muy común en tiempos bíblicos, en las religiones paganas. Leo, si quieren ustedes anotar, voy a leer varios pasajes, los tengo aquí, me es más fácil para avanzar más y no tomar tanto tiempo. Primera de Reyes 18:28. ¿Recuerdan ustedes el contexto de este pasaje? Cuando en este caso vemos a Elías, que estaba aquí con los profetas de Baal, y había 400 profetas de Baal, y solamente estaba Elías. Y le dice, bueno, aquí es un desafío, vamos a ver quién es Dios. Hacen un altar, ponen la leña y ponen el sacrificio. El Dios que responda con fuego, este es el verdadero Dios. Comenzaron los profetas de Baal, y dice el versículo 28, y ellos clamaban a grandes voces, se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear sangre de ellos. Gritaban, y Elías, Eliseo, No, Elías. Elías, sí, me entró las dudas, Elías. Y Elías, con un buen sentido de humor, empezaba a decirles, griten más fuerte porque a lo mejor Baal está dormido y tiene que despertarle, o grítenle porque viene de camino, a lo mejor por eso se tardan. Entonces empezaban a burlarse de ellos. Y finalmente conocemos el resto de la historia, si no les recomiendo que la lean. Elías llegó y preparó el sacrificio, dijo échenle agua, le echaron, échenle más agua, le volvieron a echar, se llenó y échenle más agua, oró y el sacrificio fue vacío. Pero esencialmente lo que quiero enseñar aquí es cómo era común el ascetismo, qué hacían, se cortaban. Era algo, una religión pagana, pero la Biblia prohibía específicamente lo que es el ascetismo. Leo 3 pasajes. Levítico 19, 27 y 28. Levítico 19, 27 y 28. No haréis tonsura en vuestras cabezas. Tonsura, ¿qué es tonsura? Un corte de cabello, por ejemplo, un circulito aquí atrás, no hacerlo. Tipo monje, está prohibido en la Biblia. Si tú buscas otras versiones es, no haréis un corte circular en tu cabello, no te raparéis el centro del cabello. Ni dañaréis la punta de vuestra barba. Ellos se rasgaban la barba para verse más, como
sufrimiento, digamos. Versículo 28, aquí ya habla de lo ascetista. No haréis rasguños en vuestro cuerpo, ni por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Algunas Biblias traducen no te pondrás tatuajes. Este pasaje tiene que ver particularmente con las costumbres paganas. ¿De qué está hablando esto? Ellos se marcaban el cuerpo, así como hoy lo vemos en muchas religiones, marcándose religiosamente el cuerpo. Yo personalmente, mi convicción es no tatuajes. Esa es mi convicción. Pero tengo que reconocer también que en la Biblia, claramente, un tatuaje como tal, no encuentro un pasaje que lo prohíba en un contexto que no sea relacionado al ascetismo de las religiones paganas. Entonces no me voy a rasgar las vestiduras cuando vea a un cristiano tatuado. Pero yo personalmente lo voy a hacer, para no ser el tropiezo y no dejar de hablar a otros. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Me explico? Aquí está, entonces, mi objetivo es explicar con este pasaje que está prohibido ¿qué? Lastimar tu cuerpo. Otro pasaje, Deuteronomio 14, 1 y 2. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. No os sajaréis, no harás cortes en tu cuerpo, no cutting, ni os raparéis a causa de muerto. O sea, le cortas el cabello a rapa por dolor de un muerto. Aquí está hablándole particularmente a los sacerdotes. Ahora, ¿está prohibido andar pelón? No está diciendo eso. En el contexto de no hacerlo por un concepto religioso, pagano, está la prohibición en ese contexto. Dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Eres santo, eres apartado para Dios. Por eso no tienes tú que participar en las cosas paganas, particularmente el ascetismo como algo pagano. Y por último, quisiera terminar con un pasaje del Nuevo Testamento, 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hacer sufrir tu cuerpo es hacer sufrir el templo de Dios. Y Dios cela su templo. Es verdad que este templo, como el templo de Salomón, a lo mejor tú dices es un templo hermoso, ¿no? Este templo, y te sientes tú con tu templo hermoso, que es tu cuerpo, finalmente será destruido como el templo de Salomón, porque entraremos al cielo con un cuerpo nuevo, seremos un templo nuevo. Pero hoy Dios eligió vivir en tu cuerpo. El Espíritu Santo vive en ti, en tu cuerpo. Entonces no hay tal cosa como que este cuerpo es malo, porque si este cuerpo físico fuera malo, porque Dios vive en él. Él quiso vivir en él. Entonces, hacer sufrir el cuerpo no va a hacer que sea yo más santo. Por otro lado, el otro punto, lo voy a ver más breve, el chantaje espiritual, porque a lo mejor yo como cristiano no vamos tanto al ascetismo, no agarramos un látigo y nos empezamos a dar, no nos crucificamos, no andamos de rodillas, no hacemos esas cosas, pero sí conozco muchos cristianos que piensan que si yo ayuno, voy a convencer a Dios para que me dé lo que quiero. Entonces como que le hago una huelga de hambre a Dios. Y hasta que Dios no me contesta, no dejo. Ahorita voy a hablar el concepto correcto. No estoy predicando que todo ayuno sea malo. Vamos a ver. El chantaje espiritual es pensar que por el sufrimiento autoejercido, que a fin de cuentas también es ascetismo, Dios se compadecerá de nosotros y responderá a nuestras oraciones. Pero ¿sabes? Salmo 5.3 dice que Dios no es un pueblo, no es un Dios que se complace en la maldad. Dios no es un Dios que se complazca en el sufrimiento. En 1 Samuel 15, 21, lo habíamos leído hace poco, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros.
Dios no está pidiéndote a ti que sufras. Ahora, el sufrimiento como tal, es verdad que ese sufrimiento real, genuino, que ocurre por una circunstancia, dice la Biblia que Dios no desprecia el corazón contrito, al corazón humillado. Muchas veces tenemos sufrimientos por una u otra circunstancia por nuestra vida, y sabes, esos sufrimientos finalmente, en medio del sufrimiento puedes acudir y saber que Dios te escucha. Pero Dios no te está pidiendo que te auto ejerzas un sufrimiento, como lo sea, por ejemplo, el ayuno. ¿Cuál es el ayuno que Dios quiere entonces? Porque en la Biblia vemos ejemplos de personas que ayunaron. Mencionaba a Moisés, mencionaba a Jesús, quizás encontremos a otros más. El ayuno que Dios quiere. Vamos por favor a Isaías 58. Isaías capítulo 58. Versículos 3 al 8. ¿Quieres ayunar o acostumbras a ayunar? Mira el objetivo del ayuno. Versículo 3 dice, es como Dios hablándole al pueblo y le dice Dios, ¿por qué dicen? Dice, ¿por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos los trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Te das cuenta? O sea, no ayunes como para un chantaje, para chantajear a Dios. No ayunes pensando que el ayuno va a hacer que tu oración va a llegar más pura al cielo. Versículo 5. Es tal el ayuno que yo escogí, está diciendo Dios, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno, el día agradable a Dios? ¿El junco qué es? Pues una ramita como, o sea, toda dobladita, y ahí estaban los judíos todos demacrados como junco. Hacían las camas de silicio. El silicio era una tela negra muy áspera. Imagínate dormir en costales rasgados. Era una tela muy áspera y fea. Normalmente siempre usamos sábanas suavecitas. Silicio y ceniza para dormir. Ese es el ayuno que Dios escogió. Esa era la forma que ayunaban. Y aquí viene lo que Dios quiere, versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿Qué está hablando aquí? Está hablando del perdón. Está hablando de liberación. Por ejemplo, ¿liberación de qué? De deudas. O sea, aquí esas cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper yugos, tiene que ver con liberar. Libera personas. Ese es el ayuno que Dios quiere. Versículo 7. No es, cuando hay una pregunta retórica, ¿cuál es la respuesta que tenemos que dar? Sí, así es. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿No ese es el ayuno? Ese es el ayuno que Dios escogió. Versículos 8. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. No será una gloria tuya, no será una gloria que te sientas orgulloso porque eres más espiritual, sino que Dios te glorificará. Dios te honrará si tú haces esto. En resumidas cuentas,
versículos 6 y 7. El 6 tiene que ver con dar libertad a los cautivos. ¿Quieres ayunar? ¿Alguien te debe algo? ¿Puedes hacer eso? ¿Ayunar? ¿Qué tal? ¿Puedes ayunar? ¿Quieres ayunar? Tienes, en otro momento Jesús lo dice, tienes 2 túnicas, dale parte, pues dale una al que no tiene. Parte tu pan con el hambriento. Si te vas a quedar con hambre, lo hiciste por darle el pan a alguien. Así que si un día un verdadero ayuno que a Dios le agrada, es que tú te quedes con hambre porque otro coma. Porque de pronto ya viene ahí el aniversario de la iglesia y vemos que algunos hay un buen momento para decir, hoy ayunaré, me esperaré a que los demás coman y entonces yo voy. ¿No creen que eso sea un verdadero ayuno? Darle prioridad a otros, considerar al hermano como superior y darle prioridad a aquellas personas que uno ve que tienen necesidad. Ese es el ayuno que Dios escogió. Resumiendo todo esto, entonces podemos dejar esta definición de ayuno. El ayuno es privarse de algo físico por lograr algo espiritualmente mejor. Entonces, ¿cómo podría yo ayunar hoy en día? Si tú quieres hacerlo, si acostumbras a hacerlo, porque hay gente que dice, no, estoy a dieta, o aprovecho a ayunar y estoy a dieta y Dios está agradable de mí. No, ese es el ayuno que Dios está pidiendo. Ayunar sería, por ejemplo, si tú tienes una necesidad tal de orar, que para ti sea más importante orar que comer. O de pronto, hay gente que dice, lo que pasa es que mi necesidad, cuando tengo hambre, hoy decidí tener un tiempo de ayuno. Algunos hasta médicamente dicen que el ayuno hace bien al cuerpo, no lo sé. Pero si pasar un tiempo comiendo, solamente tomando agua y tienes hambre, si esa necesidad física te recuerda que tienes que orar, mucha gente ayuna de esa forma. Dejo de comer un tiempo o unas horas y mi hambre me recuerda que tengo necesidad. ¿Recuerdas al Señor Jesús cuando dijo: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre? Cuando vinieron los discípulos diciéndole que le trajeron de comer, no, o sea, yo tengo necesidades. Ahorita es tiempo de comer, pero acá está la multitud hambrienta de la palabra de Dios. ¿Qué iba a hacer el Señor Jesús? ¿Comer o aprovechar la oportunidad para predicar? El ayuno. No comió, predicó. Hubo otros tipos de ayunos. Mencionaba, en ningún lugar de la Biblia se ordena el ayuno. Sin embargo, el principio del ayuno como una abstinencia por lograr un propósito mejor es algo que todo cristiano debe hacer como una práctica. Por ejemplo, el ayuno de alimentos. Mateo capítulo 4, Jesús ayunó durante la tentación, se encontraba en debilidad. O partir tu pan con el hambriento. O, en su defecto también, un tiempo que tú digas, quiero encontrarme con el Señor, y tú digas, mi necesidad, mi hambre me recuerda estar en oración. Adelante, lo puedes hacer. Obviamente no estoy recomendando que ya lo hagan, tienen que checar también. Imagínense que después de eso mis hermanos diabéticos se les pueden ayunar y les pase algo y ser cuidadosos médicamente también. ¿Okay? Ayuno de tiempo. Marcos 1:35 dice que Jesús en muchas ocasiones hacía esto. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Un tiempo de ayuno es dejar algo, una necesidad física como dormir, para dedicarle al Señor. Levántate temprano. Oye, que no me da tiempo de hacer la hora silenciosa. Ahí están las horas silenciosas y no tengo tiempo. Levántate más temprano. Ese es un ayuno que a Dios le agrada. Aprovecha tiempos. ¿Qué tal ver menos novelas y leer más Biblia? ¿No será un buen ayuno? ¿Qué puedes tú sacrificar que sea un deleite real para ti? La televisión, videojuegos, el fútbol. No sé, ¿qué puedes ayunar para el Señor? Y dedicar ese tiempo para leer la palabra de Dios. Puede ser
dejar un bien propio por el bien de otro. Por ejemplo, leíamos en Isaías, parte tu pan con el hambriento. Puedo leer también aquí 1 Corintios 6, 7, cuando en 1 Corintios 6 vemos ahí que algunos hermanos pleiteaban ante tribunales con otros porque habían sido defraudados, y dice ya por cierto, 1 Corintios 6, 7, es una falta que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Muchas veces puedes tú dejar por bien pagado una deuda con un hermano, como leíamos ahí también, dejar una libertad. Un ayuno podría decir, mira, la Biblia nos pide no deber nada a nadie. No debe ser costumbre de cristiano el hecho de recurrir constantemente a préstamos. No debáis a nadie nada. Estamos hablando de préstamos como tal. Sobre todo, me alargaría mucho explicando todo ese tema. Cabe destacar que no estoy hablando aquí de un crédito. Si vas a usar un crédito, un préstamo, úsalo para una necesidad, nunca para un placer. No te metas en deudas con un banco por irte de vacaciones. Si te vas a meter en deuda con un banco, la deuda que Dios condena es que llega la fecha de pago y tú no pagaste. Te puedes solicitar un crédito para un coche, para una casa que puedes pagar, adelante, puedes hacerlo. Pero no, el cristiano no debe ser un deudor. No es bueno que haya cristianos que estén siendo buscados para ser embargados, todo eso. Y la Biblia dice, en un momento, ¿estás en deuda con alguien? Libérate como un ave, o sea, paga tu deuda con lo antes que puedas. No debas a nadie nada. Pero también la Biblia me dice, no salgas fiador. Eso sí es muy común hoy en día, salir fiador. Y hay bancos que no te prestan si no consigues fiadores. La Biblia te pide, no salgas fiador. Si vas a salir fiador, considera una vez que es el que va a pagar la deuda. ¿Estás dispuesto a pagar esa deuda? Entonces dile, hermano, está bien. Pero la Biblia te pide que no lo hagas. No lo hagas porque ya nos ha tocado varias ocasiones con aquí gente de la iglesia en que ha habido problemas porque el otro no paga. Así que no tengas deudas, no salgas fiador. ¿Y qué pasa si alguien viene y me pide prestado? Puede ser que lo mejor sea, oye, me está pidiendo 1,000 pesos, no te puedo prestar 1,000 pesos, pero dale una cosa, te puedo ofrendar 100. Si tu necesidad es real, te puedo ofrendar 100. Quizás sea una forma de hacerlo. Y un ayuno para ti. ¿Vamos bien? El ayuno puede ser de alimentos, puede ser de tiempo, puede ser de un bien propio por el bien del otro, y puede ser de placeres genuinos. Por ejemplo, 1 Corintios 7 está hablando aquí de las relaciones sexuales matrimoniales. Dice, no os neguéis el uno al otro. Está hablando aquí de que las relaciones sexuales matrimoniales, la Biblia las ordena dentro del matrimonio. Y dice, no os neguéis, matrimonio, no os neguéis el uno al otro, al no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, con un fin. Sacrificas un placer genuino, no es pecado, dentro del matrimonio, por un fin espiritual mayor, para ocuparos sosegadamente en la oración. Pero tiene un límite, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto os digo por vía de concesión, no por mandamiento. Esto no es un mandamiento, es una concesión. ¿Okay? Entonces, con esto trato de explicar que un placer genuino que tú puedes gozar, puedes tú dejarlo de lado para ocuparte de un fin mayor. En Isaías 58, del 3 al 8, lo habíamos leído recién cuando ellos tenían, dicen que partas tu parte del hambriento, es un placer, es la satisfacción propia, y también sirve aquí para apoyar este punto, ¿ok? Pregunto entonces, ¿por qué no ayunaban los discípulos de Jesús? La respuesta es porque tenían satisfacción en Cristo. Cristo estaba con ellos, estaban satisfechos.
No había necesidad de ayunar, el novio estaba allí. ¿Por qué? Y por otro lado, ¿por qué si Cristo sí ayunaba? Porque Él estaba también satisfecho. ¿En quién? En su Padre. En hacer la voluntad de Dios. Para mí el hacer la voluntad de Dios es más importante que satisfacer mi necesidad. Entonces, aquí lo vemos, ¿no? Como estos ejemplos de ayuno. Versículos siguientes. Versículo 34. Bueno, ya los vimos, más bien de esos. 34, 35 ya los vimos. En esta sección, resumiendo, aprendemos grandes ideas. Nada más eso como un resumen. Estar con Jesús es estar de fiesta. Estar con Jesús es estar satisfecho. El que camina con Cristo tiene gozo. Un gozo realmente. Pero también aprendemos otra lección. Ninguna alegría dura para siempre, porque dice aquí, versículo 35, vendrán días cuando el esposo les será quitado. Para los discípulos de Juan, ya en este momento había llegado un tiempo de aflicción, porque Juan estaba en la cárcel, pero Jesús aún estaba libre. Él estaba con ellos. Ese tiempo de Jesús, o de dolor, digamos, para los discípulos de Jesús, llegaría cuando Jesús inevitablemente fuera quitado de los discípulos. Y sabes, en la vida también hay muchas cosas que son inevitables. Las alegrías son reales, disfruta de ellas, y las tristezas son inevitables. El sufrimiento es algo real y tiene una necesidad. En 1 Pedro 1:6 dice que los sufrimientos de esta época tienen un fin, que es purificar nuestras almas. No es un sufrimiento autoejercido, pero si estás pasando por un sufrimiento que vino por circunstancias, puede ser una prueba de Dios para purificar tu fe. Epicteto, no sé si estoy pronunciando bien, a ver el que sabe más, creo que conocen a estos filósofos griegos. Epicteto decía: cuando estás besando a tu niño, dite, tienes que morir un día. Es una frase un poquito lúgubre, ¿no? Pero, ¿sabes? Nosotros tenemos que saber una cosa. Tenemos a Jesús. Jesús es el único que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él es el único que es inmutable. En medio de todos los cambios de la vida, tenemos que darnos cuenta que lo más precioso, las más preciosas relaciones humanas, un día se van a acabar. Va a haber sufrimientos, y los sufrimientos de esta vida nos recuerdan que solamente el gozo del cielo es el único que dura para siempre. Si aquí la vida fuera para vivir gozosos para siempre, ¿para qué el cielo? Así que usted puede vivir para siempre en el paraíso de la tierra, dicen ese emblema de algunos por ahí. Entonces, ¿para qué el cielo? Pero sabes, el cielo es una realidad. Si tenemos en nuestro corazón ese gozo del cielo, nadie te lo puede quitar. Nadie te puede quitar el gozo de tu corazón, ninguna prueba, ninguna dificultad. Y finalmente hay un desafío para la vida cristiana: recordar que la vida cristiana es una vida de gozo, pero también conlleva sudor, sangre y lágrimas. Porque hay muchos que dicen: es que me convertí a Cristo y ahora que soy cristiano sufro. Oye, pues que no sufrías antes, claro que sí, pero ahora parece ser que es más notorio. Pero ahora tu sufrimiento tiene un propósito. ¿Estás preparado para las dos cosas? ¿Para el gozo cristiano y para el sufrimiento cristiano? Termino con la última de las ilustraciones. Esta es muy breve de explicar. Dice el versículo 36. La primera ilustración, repaso, es: Jesús se comparó con un médico. La segunda ilustración es: Jesús se compara con un esposo. Y la tercera, él se compara más bien lo nuevo y lo viejo. Y con esto ya vamos a terminar. Quería dedicarle bastante tiempo al tema de la ayuno. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, dice: el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán.
y pues echa a perder las otras cosas, ¿no? Mas el vino nuevo no de nuevo se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Estas ilustraciones de lo nuevo y lo viejo esencialmente tienen una lección muy sencilla. Jesús no vino para mezclar cosas, lo nuevo y lo viejo. Jesús, no vino para que mezcles tu vida nueva y vieja. Él vino para darte una nueva vida. Para todos los que creen en Él, que algunos en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De aquí en adelante todo es nuevo. Y sabes, Jesús no vino para remendar vidas. Él las crea de nuevo. Él no reforma tu vida. Él te regenera. Regenerar significa volver a ser desde el principio. Él está creando en nosotros lo que la Biblia llama una metamorfosis. Metamorfosis es un cambio que viene desde adentro. En Romanos 12 dice: no os conforméis, no tomes la forma de este mundo, sino transfórmate. Y la palabra transfórmate es metamorphai en griego. Transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y Dios quiere que disfrutes esa vida, que sea tuya. La tragedia es que hoy la gente dice lo viejo es mejor y no quiere lo nuevo. El libro de Hebreos, todo el libro, presenta a Cristo como aquel que vino a traernos algo completamente nuevo, para explicar lo mejor del nuevo pacto. Y yo quisiera que tu vida sea así. Disfruta de Dios, que tu vida esté satisfecha en Dios. ¿Y cómo va a ser? Pasa tiempo con la Biblia, llévate una de las horas silenciosas y ten el compromiso. Vas a fallar muchas veces, vas a tener huecos ahí, pero la hora silenciosa, una de las cosas que me gusta es que es un termómetro para tu vida espiritual. Te das cuenta cuando vas fallando, pero te ayuda a satisfacer tu vida en Dios. Disfruta de tu Dios y Él va a satisfacer tu alma así. Vamos a ver ahora. Dios, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú, mi Dios, eres la fuente de nuestra satisfacción. Y Señor, hoy queremos encontrar esa fuente de agua que brota para la vida eterna, para satisfacer nuestras almas en ti, en tu palabra. Que nuestra oración, Señor, sea fuente de satisfacción para nuestra vida también. Que el congregarnos como iglesia, estar con los hermanos, llene de satisfacción nuestra alma. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Oramos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.